interacción. Así que me preocupa un poco que solo 24 personas están conectadas hasta este momento. Ya estamos en lo último ahorita del curso, entonces no sabrán qué pasó con los demás compañeros y compañeras. Sí, sí es extraño que casi nadie esté conectado, ¿verdad? Salvo, bueno, 23 personas contándome a mí, porque hay dos personas, una persona que tiene dos cuentas en este momento. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio ya entonces en un minuto la clase. Lo que les voy a pedir, por favor, a los que están conectados es que me coloquen su nombre y su número de carnet. Si pueden, van colocando ahí. Yo creo que solo con eso, que pongan de una vez ahorita. Entonces, así me queda constancia de los que se conectaron ahorita, por favor. Gracias, Gabriel. Gracias, José Ángel. Y gracias, Ismel y Gabriel. Y los que están ahorita colocando. ¿Qué tal, Lick? No lo había saludado. Mire, ya lo extrañaba en la clase. Que solo la vez pasada solo vimos la clase grabada. Saludos. ¿Qué tal, don Julio? Sí, tratamos ahí de avanzar con la clase pregrabada para no irnos atrasando en las clases. Entonces, ahí estamos pendientes Sí, y presentes, ya que ahorita estamos en lo último. sí, gracias, Entonces, Lick. Muy amable. Estuvo buena ahí la clase. Gracias, muy amable. muchas gracias. La verdad, pues que hemos tratado de hacer un poco más dinámica la clase en relación tal vez con otros cursos, ya que este curso a veces es un poco tedioso, ¿verdad? Pero yo creo que ya hemos logrado encontrarle como que el saborcito. Entonces, pues, yo les pido ahí que tengan paciencia. Ahorita es lo último, básicamente, que estamos ya. Eso es lo que les quería platicar ahorita, que estaba viendo el calendario de exámenes finales. Ya el 17 entramos a exámenes finales y ustedes, pues, básicamente culminan su 10º semestre. Hoy estamos a 8, básicamente tenemos la clase del 10 y posiblemente del 15. Entonces creo que ya finalizamos, ya agotamos el contenido del curso, y pues para mí fue un gusto, ¿verdad? Realmente, pues, compartir con los que han estado constantes. Hoy pues veo algunas caritas nuevas acá a menos que hayan cambiado su foto de perfil. Pero pues yo les agradezco a los que están presentes, y pues vamos a iniciar la clase. Muy bien. Entonces, acá dejé un texto donde digo cerramos el listado, ya que pues a los que estén presentes ahí les voy a colocar un subpunto extra por haber estado presentes y conectados desde el principio. Ya el que escriba de aquí en adelante, pues ya no es válida esta situación. Entonces, pues, es una forma de agradecerles a ustedes, ¿verdad? Entonces, si está por ahí mi auxiliar, le voy a decir también que me ayude después a tabular ese punto extra que puede hacer alguna diferencia, ¿verdad? Entonces, pues creo que vamos a pasar a grabar la clase, y como les digo, si alguien escribe posterior a esto, pues ya no es válido, ¿verdad? Entonces ahí sí ya no aceptamos
ningún tipo de pretexto. Bien, entonces, dentro del contenido que tenemos del curso, todavía teníamos pendiente agotar una parte del contenido. En este caso, pues, ahorita como les decía, estaba viendo la plataforma del examen final. Empezamos el 17 de noviembre y terminan el 29 de noviembre. Entonces los exámenes pues se llevan a cabo igual de forma virtual. En este caso dice acá que va a ser en el horario de clase y en la fecha programada. Es decir que entonces estos exámenes, bueno, por lo menos el mío se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde, para que ustedes empiecen a viralizar esa información, que según este afiche, pues va a ser en el horario de clase, ¿verdad? Y no a las 8 de la noche o como se ha hecho en otras oportunidades. Entonces, pues les comparto esta información que es la que estoy viendo yo ahorita en la plataforma y pues les comparto aquí el link. De Diana a Lourdes, pues ya no les puedo tomar en cuenta la actividad, como les dije, los que se habían escrito cuando les pedí, pues son los que se les toma en consideración en esta parte. Vic, buenas tardes, Ya disculpe. del tema de los exámenes, cómo es que vamos a quedar, y ahorita pues viendo el programa de estudio en el curso o en el 250, básicamente pues tenemos dentro de los últimos contenidos que estamos viendo ahorita, en la unidad número 14, que sería lo correspondiente al Derecho Procesal Civil Internacional Privado, y pues vamos a abordar lo que es el planteamiento, los tribunales, el proceso, los exhortos o cartas rogatorias, la recepción de pruebas en el extranjero, sentencias, su forma de ejecución, también las disposiciones guatemaltecas. Entonces, eso es parte del contenido que vamos a tratar de ir pues avanzando en estos momentos. Y vamos a también citar algunos casos prácticos para que ustedes pues tengan como referencia de todo este proceso, para que ustedes pues ya vayan concatenando con sus diferentes normativos para poder ir comprendiendo esta situación. Creo que una chica me pedía la palabra, solo antes de dársela, pues si es sobre el tema del punto extra, pues solamente las personas que escribieron anteriormente. Ahora si Buenas es para tardes, otra licenciada. situación, pues con mucho gusto No, escuchamos ahí la situación. buenas Y tardes, Blanca, licenciada. buenas noches. Era una consulta en función del examen. Como dice que va a ser en el horario establecido para la clase, supongo que sería a las 6 de la tarde, como indicó, pero mi duda es, vamos también a unirnos al MIT, como se ha hecho en ocasiones anteriores, por si existe alguna eventualidad que no podamos controlar nosotros. Sí, Blanca, voy a tratar de pedirles que se unan al Meet y para ver si logramos utilizar alguna otra modalidad para mandarles el link, porque si no, mucha gente no se conecta, solamente aparece de repente que está mandando los exámenes y ni siquiera sabemos si realmente son o no las personas. Entonces creo que es mejor que sí se puedan conectar para verificar pues en el listado de asistencia quiénes son los que se generaron y son los que yo tomaría como válidos o en consideración a la hora de hacer el examen. Después, pues, aunque me aparezcan, por ejemplo, me aparecen 100 conectados, pero me aparecen 250 pruebas, yo voy a tomar como referencia los que aparezcan en el listado que me genere el mismo sistema que se conectaron a la videollamada a través de Google Meet. Entonces, básicamente esa es mi forma de poder llevar la asistencia. Y pues sí les voy a pedir por lo menos que ese día pues puedan encender la cámara, ¿verdad? Y tal vez la última clase para tomar una foto del recuerdo, porque ahí creo yo que nos vamos a ver posiblemente hasta el cierre, si es que me invitan también, ¿va? Y no, pues Gracias, esa licenciada. es la referencia que le puedo dar ahorita, Blanca. Gracias, buenas tardes. Muy bien. Y pues
hablando de eso, pues imagino que ustedes ya están más que organizados ahorita para su actividad de cierre. Imagino que este día saliendo del examen de notariado y se van a movilizar a algún lugar, tal vez a la universidad, me imagino, o no sé ahí qué tienen programado, pero espero pues que todo les salga de la mejor manera. Ahora no sé por qué Blanca me mandó la manita para abajo, el dedito para abajo. Porque no voy a ir al cierre, seguramente voy a dejar notariado. Gracias. Ah, no hombre Blanca, hay que pensar positivamente, pero ustedes conocerán realmente pues cómo les está yendo en cada uno de los cursos. Recordemos que también pues muchos tenemos cierto tipo de competencia o aptitud que se nos da más para un área que para otro. Algunos se nos da más el derecho laboral, el derecho penal, derecho constitucional, derecho procesal civil, etcétera. Entonces, pues, todo es parte de un proceso, pero es muy importante pues que ustedes tengan esas generalidades en todas las ramas del derecho, porque al final un abogado es un todólogo, tiene que conocer todos los ámbitos, porque cuando le llegue su cliente les va a preguntar de cualquier caso que a veces uno ni se imagina, entonces tiene que tener como ese conocimiento general para poder, creo yo, poder generar una, una solución, ya sea previa al caso concreto como tal, ya era una decisión final. Entonces pues ni modo, pues yo les pido que le echen ganas, no solo a mi curso, sino a todos los demás, porque ya están a un pasito de poder cerrar su semestre, independientemente que yo considero que ustedes tienen muchas capacidades, pero a veces el tema del trabajo, familia, salud, pues nos complica muchas veces el poder destacar como quisiéramos. Pero ustedes la capacidad la tienen, entonces échenle ganas en la mayor parte de lo posible. Y pues si alguien se queda con alguna retrasada, eso no va a ser impedimento para que ustedes vayan a celebrar su cierre. De todos modos, pues van a tener dos oportunidades de retrasada o en última instancia, pues una escuela de vacaciones o maestría en vacaciones, como decíamos nosotros anteriormente, porque tratábamos siempre de ver las cosas de una forma positiva y pues aprovechan ahí a darse el abrazo y toda la situación. Entonces, no desmayen, ahorita pues ya para mí están en lo último. Estamos a 15 días para que ustedes empiecen sus exámenes y a 20 días para cerrar esta linda y hermosa y bendecida carrera, que fueron 10 semestres que ustedes estuvieron picando piedra. Entonces no considero que sea justo de que ustedes desmayen en este momento, que ya están a un punto de la primera meta. Acuérdense que tienen objetivos tienen objetivos específicos y un objetivo general. Su objetivo general va a ser graduarse como abogados, pero los específicos es primero, pues, ganar su primer semestre o ganar su primer año, pasar de eh, el área, ¿cómo se me fue el nombre ahorita del área que está en el primer año? Porque ya del segundo año al quinto, pues ya pasan al área profesional. Entonces, pues ustedes están en constante formación y pues échenle ganas, ya como les digo, es poquito lo que falta y si ni modo en algún curso no les fue como ustedes querían, pues van a tener oportunidad para poder fortalecer, remachar en esa parte, que va a ser un aprendizaje que les va a servir para el futuro, también para su privado y como les digo, principalmente para poder darle a ustedes soluciones a sus clientes, porque al final nosotros los abogados vamos a ser como los doctores, tenemos que saber qué órgano es el que hay que tocar y la forma. Si no lo hacemos bien, por una negligencia, nos podemos echar a nuestro paciente. Entonces, en este caso, los abogados, si no actuamos como debe de ser, podemos afectar a nuestro patrocinado o inclusive nosotros también, más en el tema, por ejemplo, el derecho notarial, que también podemos tener un pie dentro y un pie fuera de la cárcel si por nuestra misma fe notarial, la fe pública que tenemos. Entonces, pues creo yo que sí es necesario que ustedes tomen una actitud positiva en el caso de que alguien esté desmayando en este momento y pues también las compañeras y compañeros de estas personas, pues los incentivo a que
se sigan jalando así como han hecho durante este semestre, durante este año y los años anteriores, para salir todos adelante, porque va a ser muy bonito ver que la promoción está junta, que está unida, que está celebrando, aunque pues ya después se queden ustedes directamente en sus retrasadas, pero creo que existe mucho compañerismo, eso me ha gustado de ustedes. Ustedes han sido un grupo muy respetuoso, muy unido. Espero que sea unido para todo, menos para los exámenes, ¿verdad? Porque hay quienes crean sus propias salas de chat y de ahí se están dando las respuestas, o en una misma casa se reúnen como con 5 o 6 laptops diferentes y están dándose las respuestas. Pero creo yo que no es este el caso de este grupo, ¿verdad? Entonces, pues, después de esta pequeña charla motivacional, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a compartir la pantalla. No sé si antes de que empecemos tienen alguna pregunta, alguna duda o algo. Si no, pues entramos de lleno a la clase. Todo bien, Lick. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Como les comentaba, ahorita pues vamos a abordar un poco sobre el derecho procesal civil internacional y vamos a tratar de darle una relación con respecto a Guatemala. ¿Por qué? Porque es muy importante poder comprender cómo es que se relaciona esta área del derecho precisamente con los casos guatemaltecos y cómo es que nosotros podemos irlos suscitando. Entonces tenemos que conocer pues parte de la teoría y también pues parte de la práctica. Dentro de el derecho procesal civil internacional privado pues encontramos diferentes principios y garantías, como podemos ver en la pantalla, ¿verdad? Están los principios universales, están las convenciones y también los tratados, están las garantías fundamentales, está el desarrollo como tal de esta área, ¿verdad? Entonces, tenemos que partir nosotros de comprender qué es realmente el derecho procesal civil internacional privado, y pues a consideración propia, este derecho se va a aplicar a través de un conjunto de normas que en este caso van a regular las relaciones jurídicas entre sujetos privados, ya sea de dos o de más estados diferentes, para poder en este caso suplir lo que son las contradicciones normativas que pueden generarse entre los sistemas jurídicos de un país y otro. Como veíamos en varios ejemplos anteriores, no es lo mismo la legislación guatemalteca que la legislación mexicana. Entonces, pues, esta clase pues, nos va a permitir comprender un poquito cómo es este planteamiento, cuáles son los tribunales, cuáles son las diferentes fases del proceso, de los exhortos y las cartas rogatorias. También en este contexto encontramos el tema de recepción de pruebas en el extranjero, las sentencias y su forma de ejecución, que no recuerdo qué grupo en el segundo parcial le tocó hacer una investigación sobre este tema y también hacer su disertación. Entonces creo yo que ya tenemos un poquito de estos ejemplos nosotros básicamente en este proceso. Entonces pues creo yo que debemos de recordar pues los fundamentos y los conceptos del derecho procesal privado para poder pues establecer esas reglas que van a predominar, o se va a ceñir, digamos, un tribunal para poder tener primero la competencia, y una vez que tenga la competencia, poder determinar cuál ley va a ser la que se va a aplicar en un caso concreto, por tener en este caso ese carácter de internacional. Entonces, aquí es básicamente, por ejemplo, determinar esos aspectos claves sobre cómo es que se va a aplicar ese derecho internacional civil privado en Guatemala. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del derecho aplicable, podemos hablar que se necesita conocer qué ley es aplicable a cada supuesto de hecho y también de qué estado es dicha ley.
o según, por ejemplo, a cuál de ellos le corresponda la competencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si sucede, el ejemplo de Belice y Guatemala, que creo que ustedes vieron el semestre pasado, relacionado a los derechos territoriales. En la franja que divide Guatemala y Belice, en el río Sarzún, si no estoy mal, creo yo que en algún momento hubo un conflicto porque detuvieron a unos guatemaltecos, porque aparentemente habían traspasado la línea limítrofe. Entonces, aquí es donde empieza, por ejemplo, el tema de la internacionalidad y debe de determinarse cuál legislación es aplicable. Si realmente le corresponde a, a Belice, por ejemplo, el derecho que ellos alegan, o el Estado guatemalteco pues puede alegar cierto tipo de legislación aplicable, porque aún existe primero existe una disputa territorial que no ese diferendo territorial que aún no se ha establecido. Y pues de igual manera pues sucede tal vez no solo en el ámbito del derecho internacional público, sino también en el ámbito del derecho internacional privado, al momento pues de llevar a cabo contrataciones de tipo mercantil, por uno de los tantos ejemplos que ya vimos, como por ejemplo el caso del matrimonio, el caso del divorcio, el caso de la unión de hecho, en caso de la ausencia, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones pues debe de determinarse, por ejemplo, a través de una competencia judicial, ya que por ejemplo, un conflicto internacional en el ámbito privado pues requiere entonces de esa determinación de la competencia del juez o de un tribunal para poder emitir en este caso pues una resolución. Y pues el derecho internacional privado es claro, ¿verdad? Entonces él establece cuáles son las reglas que pueden determinar esa competencia judicial. Lógicamente, pues esta competencia judicial va a tener efectos en las decisiones judiciales a nivel internacional. Es decir, que esta rama jurídica lo que va a hacer es regular el reconocimiento, así como la ejecución de decisiones supranacionales. Entonces, pues ahí tenemos que existen diferentes principios que están familiarizados o están en el contexto del derecho procesal civil internacional privado, como es el tema del principio de la territorialidad, el de la proximidad y también el de la necesidad. Y pues la regulación básicamente del derecho internacional privado, podemos decirlo que se va a regular en distintas fuentes como son, y lo vimos en diapositivas anteriores, en el resto del curso lo hemos visto también, son los tratados y también los convenios internacionales, la normativa, pues, que en este caso sería la ley interna de cada país o de cada estado, también otras normativas que son supranacionales, y también, por ejemplo, tenemos lo que son las decisiones y la doctrina judicial para poder aplicar, en este caso, pues las normas como tal. Entonces, pues existe esta relación o interrelación entre el derecho procesal civil con respecto a Guatemala, porque, pues, como lo vemos acá, Guatemala es parte de diferentes tratados internacionales en materia pues, de derecho procesal civil, y eso nos da una pauta o nos permite básicamente poder tener una competencia para poder resolver los conflictos de una forma, digamos, eficiente y justa. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de partida sobre cómo resolver un caso concreto. Entonces, la ley del organismo judicial nos da también esa potestad, bueno, le da la potestad a los jueces para poder aplicar el derecho conforme a las regulaciones, tanto nacionales como a las internacionales. Entonces, encontramos tratados internacionales, encontramos también la jurisprudencia y también pues parte de la formación que se va dando dentro de todo este contexto. Es importante también acá que tomemos como referencia el alcance de la regulación,
que se puede ir teniendo, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho internacional privado está establecido pues en diversas normas, como ustedes recordarán, el Código Bustamante, está la Ley de Organismo Judicial, está el Código de Comercio, está el Código Civil, está el Código Procesal Civil. Entonces, pues tiene bastantes alcances como tales dentro de nuestra legislación interna y también a nivel internacional. Entonces, esto pues nos permite tener un alcance bastante extenso, si lo queremos ver así, porque de a poco se va extendiendo a diferentes situaciones en la que se da ese tema de la extraterritorialidad o bien la transnacionalidad en diferentes materias, por ejemplo, de sujeto, de objeto o también de acción. Entonces, pues podemos encontrar dentro de este tema pues mucha relevancia en el caso de Guatemala, que se va dando dentro del contexto del derecho civil internacional privado, como lo son pues las decisiones que puede tomar un juez guatemalteco en relación a temas extranjeros, ya que pues tiene de buscarse como un consenso o una decisión conjunta con el siguiente país también para poder, digamos que, armonizar esos normativos internacionales a efecto pues, de no crear una pugna o una lucha de poderes entre un Estado y otro, sino que se tiene que buscar, en este caso, pues la equidad. Entonces también aquí pueden ustedes amarrar esta situación, por ejemplo, con los temas de los arbitrajes internacionales, que también un grupo del segundo parcial se encargó de disertar sobre este tema. Entonces, pues, esas son como que parte de esos contextos, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de hablar pues de los ejemplos hipotéticos en los que se puede dar este reconocimiento de situaciones extranjeras, divorcio, herencia internacional, contratos internacionales como tales. Y pues creo yo que es muy, muy importante que vayamos comprendiendo nosotros todo este tipo de situación, porque hay mucho contexto dentro de todo este proceso. Por ejemplo, si hablamos del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, un ejemplo hipotético, pues podríamos decir que un ciudadano guatemalteco obtiene una sentencia en un tribunal extranjero en materia civil. Entonces, por ejemplo, puede ser un divorcio, un juicio de una deuda. Lo que debe hacerse luego, por ejemplo, es buscar el reconocimiento y poder ejecutar esa sentencia en Guatemala. ¿Esto qué va a provocar? Pues básicamente va a involucrar cuestiones de jurisdicción y también la aplicación del derecho extranjero y el cumplimiento de los requisitos legales, ya sea locales o nacionales. Entonces, para que ustedes puedan ejecutar esa sentencia, en este caso, pues en Guatemala. Habíamos platicado anteriormente también del tema del divorcio internacional. Imaginemos un escenario en el que una pareja guatemalteca se casa en el extranjero, posteriormente, como es como típico, deciden divorciarse. En este caso, pues pueden surgir preguntas sobre qué tribunal tiene jurisdicción para poder manejar el divorcio, también, por ejemplo, cuál es la ley que debe aplicarse para poder resolver las cuestiones de la propiedad y también la custodia de los hijos. Ahorita pues ya solo los debo así como solo de una forma efímera, porque habíamos visto pues ejemplos y casos concretos, ¿verdad? En el caso pues de las herencias, los legados y donaciones, pues también vimos un ejemplo de esa situación. Y pues, por ejemplo, aquí un individuo guatemalteco pues fallece en el extranjero y dentro de su patrimonio habían pues activos, habían propiedades en Guatemala y también en otros países. Entonces la sucesión básicamente de esos activos y también esa resolución de conflictos entre los herederos, digamos que pueden implicar aspectos del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque hay una litis, hay algo en juego. En este caso son bienes que están en diferentes países, no solamente en Guatemala. Entonces debe de buscarse casos
concretos, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo que les di hace unos días fue de España o de México creo que fue el que les di a ustedes. Y también, pues, en el caso de los contratos internacionales, que es otro de los aspectos que pues, tenemos que ir tomando en consideración, porque, por ejemplo, en un contrato internacional, las partes pueden acordar desde un inicio cuál va a ser la jurisdicción y también cuál va a ser la ley aplicable en un caso, pues, por ejemplo, de disputas. Entonces, en un caso hipotético, podríamos decir que si surge una disputa entre las partes de un contrato internacional que involucra, en este caso, a una parte guatemalteca, que es la que nos interesaría a nosotros, se pueden plantear cuestiones de jurisdicción y también, en este caso, pues determinar cuál va a ser la ley aplicable, así como habíamos hablado en los 3 ejemplos anteriores. Por lo que podríamos decir de una forma efímera también, que estos ejemplos de situaciones hipotéticas en las que el derecho procesal civil internacional privado podría ser relevante pues para Guatemala. Ya en casos reales, los tribunales guatemaltecos y los abogados especializados en derecho internacional privado, pues digamos que se van a basar en tratados internacionales, en las leyes locales y también en la jurisprudencia que pueda ser relevante para poder resolver tales disputas. En el caso de Guatemala, ¿dónde creen ustedes que podríamos encontrar jurisprudencia? A ver si me ayudan ustedes un poquito para participar un poco en la clase. ¿Están por ahí, compañeros? Sí, listo, aquí estamos. Buenas noches, Lick. Perdone, ¿puede repetir la pregunta? Sí, gracias, don Domingo. En el caso en Guatemala, ¿en dónde podemos encontrar nosotros criterios jurisprudenciales? Compañeros, me están asustando, sacaron casi 40 puntos y no me quieren responder ahorita. En las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, licenciado. Así es, don Domingo, muchas gracias. ¿Y en cuál otra creen ustedes que también? En el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿o no? ¿Por qué cree usted que sería en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Como ahí se llevan bastantes tipos de cuestiones con el extranjero. Ajá. Muy bien. Edwin me dice por ahí el Centro Nacional de Análisis, el Senador, y documentación judicial. ¿Licenciado podría ser en la Corte Internacional? Muy bien. Ahora pues les digo. Corte de Constitucionalidad. Gracias, José Ángel. En efecto. Básicamente los criterios jurisprudenciales nosotros los vamos a encontrar en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad a nivel local. Y a nivel internacional, pues nos podemos ir a la Corte Internacional de Justicia, podemos ir también depende si estamos utilizando ejemplos de la ONU o de la OEA, y derivado también de los diferentes tratados internacionales que en este caso pues se han utilizado por parte de Guatemala. Por ejemplo, está la CIDH que también utiliza mucho el tema ellos le llaman más precedentes a nivel internacional, lo ven como un precedente. No es como Guatemala de que tiene que haber 3 fallos contestes o 5 fallos contestes. Entonces, si hablamos de criterios jurisprudenciales, pues tendríamos que irnos nosotros a buscar la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que son 2 órganos totalmente diferentes. Entonces, existen páginas web en las cuales ustedes pueden ingresar y pues utilizarla por diversos criterios, ya sea por el número de expediente, tal vez por alguna palabra clave, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Derecho a la vida. Entonces, pues,
Al buscar ustedes, les va a dar determinada información, por ejemplo, matrimonio internacional. Entonces, pues tienen los sistemas, les van a desplegar diferentes sentencias que existan sobre el tema del matrimonio internacional. Ustedes pues pueden ahí consultar, verificar, leer el contenido y pues hacerse una relación de los casos que ahí se están abordando y analizar pues cómo es que estos se han ido desarrollando, porque no solo en esta materia de derecho internacional privado a ustedes les va a funcionar. Les voy a hablar un poco de derecho laboral, que es el que más me ha tocado familiarizarme a mí en los últimos años, precisamente en demandas en contra del Estado de Guatemala. Y por ejemplo, existe una jurisprudencia específica sobre el convenio 95 de la OIT que es relacionado al salario. Entonces, hay muchas personas que los contratan por servicios técnicos o por servicios profesionales. Eh, las entidades del Estado, pues, los utilizan como un trabajador más o inclusive les, les exigen mucho más de lo que ellos pueden dar en cierto momento. Y no hay como que una equiparación en relación pues a un personal presupuestado que está sindicalizado y cualquier otra cuestión. ¿Y qué sucede? En cualquier momento, pues, se da por finalizada la relación, ya sea por una rescisión de contrato o por finalización del plazo. Y, pues, muchas veces es de una forma injusta, después de que le han sacado el jugo a uno por bastantes meses, bastantes años, que, pues, no pueda gozar, digamos, de una indemnización, de un periodo de vacaciones, por todo el tiempo que estuvo. Entonces, pensemos, si ustedes trabajaron 5 años, pues en cierto momento es injusto de que ustedes trabajaron, que tal vez solo le dieron descanso de Navidad y de Año Nuevo, y luego pues seguir trabajando de lleno. Entonces, pues, si ustedes presentan ya su demanda ordinaria laboral o bien su reinstalación, ustedes aparte de la legislación que están utilizando en materia laboral, y los acuerdos ministeriales, los acuerdos gubernativos, los decretos que permitan al juez pues poder comprender de dónde es que nace cierto tipo de peticiones que usted hace. Por ejemplo, mire, yo pido el bono del pescado que dan en el Ministerio de Salud Pública, o mire el bono por antigüedad real. Entonces tienen que ustedes indicarle al juez en dónde es que se encuentra regulado ese bono específico. Entonces, ustedes dicen, mire, está en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, mire, está en tal acuerdo ministerial de la misma institución que regula tal y tal situación. Y así como puede ser el Ministerio de Salud, puede ser el MAGA, puede ser el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces, de la misma manera, pues ustedes van a complementar, digamos, sus escritos, no solamente con la legislación nacional, sino también van a citar otros casos en los cuales se ha resuelto, digamos, a favor de la pretensión que ustedes tienen. Entonces vamos a decir, mire, señor juez, relacionado a la integración del salario, existe una sentencia o una innovación jurisprudencial en el año 2019, por ejemplo, está el caso número tal y tal y tal, el cual establece, le copian ustedes literalmente ahí lo más importante o el extracto de esa situación. Entonces eso ya les va sirviendo a ustedes como un precedente realmente para que el juez pueda reencauzar su fallo y pues ser más objetivo. Recuerden pues que ustedes, la parte trabajadora es como que la más débil en el proceso, la más afectada, que no tiene el mismo acceso en relación a la parte patronal. Si hablamos del Estado de Guatemala, sabemos que es el mayor violador de los derechos humanos cuando él está obligado a cumplir y acatar pues precisamente su artículo 1 y 2, ¿verdad? Que es el derecho, el bien común, el derecho a la vida, el derecho a la educación y así sucesivamente. Ahorita no me acuerdo cuál es el artículo del derecho a la educación, pero el derecho al trabajo, todos estos derechos que pues ustedes lo pueden hacer ver por medio de las diferentes
sentencias, pueden hacerlo por medio de la jurisprudencia que existe de la propia Corte Suprema de Justicia, y también pueden citar los diferentes fallos de la Corte de Constitucionalidad. Y aunado a eso, pues ustedes también pueden citar, en este caso, pues la jurisprudencia emanada de diferentes, por ejemplo, la CIDH, ¿verdad? Que también ha fallado, por ejemplo, cuando se violan artículos del Pacto de San José, entonces entran ellos en colación en este tipo de situación. Entonces, cuando ya se ha acabado toda la fase legal en Guatemala, o sea, ya no existe ningún recurso pendiente, o sea, ya se acabó la definitividad, ya el amparo ya no cabe, o sea, ya se agotó y todo, y aún siguen persistiendo violaciones a los derechos constituidos en diferentes normativos internacionales, como les decía el ejemplo del Pacto San José. Entonces ustedes pueden recurrir a la CIDH para poder buscar pues una solución. Recordarán ustedes casos trascendentales en materia política, como el de Suri Ríos, que no la dejaban inscribirse por ser hija de Ríos Montt. Al final pues se fueron hasta instancias internacionales para poder buscar una protección internacional para que les pudieran permitir que se pudiera inscribir esta persona. Entonces, de igual manera, sucede todo esto en el ámbito, pues, en el ámbito internacional, basado, pues, en este caso, al derecho internacional civil privado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros del planteamiento, básicamente nos referimos a lo que son las normas, a lo que son los principios que van a regular los casos civiles con componentes internacionales. Podemos decir que estos pueden incluir disputas entre personas de diferentes nacionalidades o también conflictos que involucran activos o propiedades en el extranjero. Entonces, el derecho procesal civil internacional privado se encarga de regular pues, estos procesos judiciales en situaciones que involucran a Guatemala y también a otros países. Este criterio pues, es esencial, podemos decir, cuando dos o más jurisdicciones tienen un interés en una disputa legal. En el caso de Guatemala, como parte del sistema legal internacional, lo que hace es seguir los principios establecidos en el Código de Bustamante y también en varios convenios internacionales que en este caso estén relacionados con asuntos civiles. En ese contexto, pues imaginemos nosotros un caso en que un guatemalteco y un ciudadano estadounidense pues celebraron un contrato de compraventa de propiedades ubicadas tener claro de que debe tomar en consideración aspectos relevantes sobre la competencia internacional, sobre los modos de poder resolver los conflictos, porque si no los colocan, pues va a quedar como abierta esa interpretación de cuál legislación es la que va a hacer, o posiblemente van a tener que irse a un arbitraje internacional, donde puede ser que salga perdiendo la parte a la que usted representa. Si es la otra, pues en una, pero si es la suya, también va afectando pues su reputación. Entonces sí debe de irse analizando muy bien en esta situación. De igual manera, pues en los tribunales, acá se da mucho el tema que en situaciones transfronterizas surge la pregunta de qué o cuál tribunal es el que tiene jurisdicción sobre el caso concreto. Entonces, los tribunales de Guatemala deben determinar si tienen competencia o no
para poder juzgar el asunto, o bien si debe ser remitido a un tribunal en otro país, según los principios pues del derecho internacional privado. Y en el contexto del derecho procesal civil internacional privado, tanto los tribunales, digamos que juegan ese papel vital, porque en el caso de los tribunales guatemaltecos, pueden verse involucrados en casos que tienen conexiones internacionales. Entonces, la selección del tribunal adecuado va a ser crucial para poder resolver disputas de manera justa y eficiente. En este contexto, supongamos que un ciudadano guatemalteco presenta una demanda contra una empresa. Es argumentar que el tribunal. ¿Qué hacemos ahí? Veamos que la explicación sería que en este escenario el tribunal guatemalteco debe de decidir si tiene o no jurisdicción sobre el caso, o bien si debe remitirlo al tribunal extranjero, pero ¿cómo? En este caso sería basándose en los criterios de competencia que están establecidos en los criterios, bueno, perdón, en los tratados internacionales y también en los acuerdos ya sea bilaterales, trilaterales o multilaterales. ¿Sí? Entonces, ese sería pues el escenario relacionado al tema de los tribunales. En el caso del proceso que nos establece el programa, tenemos que comprender que el proceso judicial internacional va a implicar la aplicación de procedimientos específicos para casos que en este caso van a involucrar ya sea partes o elementos extranjeros, y aquí digamos que esto puede incluir lo que es la notificación de demandas a personas en el extranjero, la traducción de documentos legales y también la coordinación de audiencias y plazos a través, en este caso, pues de las fronteras. Entonces, en el contexto del proceso legal en asuntos civiles internacionales, va a implicar una serie de pasos y también de procedimientos que deben de seguirse en Guatemala. Esto incluye la notificación, la presentación de pruebas, los alegatos y también las audiencias. Entonces, aquí es importante, considero yo, entender cómo se lleva a cabo el proceso legal en el ámbito internacional. Y para eso, pues, el ejemplo práctico sería, ¿verdad?, que en este contexto, un guatemalteco inicia un litigio contra una empresa española por daños y perjuicios. La empresa pues tiene su sede en España y las pruebas y los documentos relevantes se encuentran en ambos países, o sea, se encuentran en España y también se encuentran en Guatemala. Entonces, el proceso judicial internacional pues va a requerir la coordinación para la notificación de demandas, para la traducción de documentos legales y también el cumplimiento de plazos entre Guatemala y España para poder garantizar un proceso justo y un proceso eficiente. Por ejemplo, con España tenemos mucho el ejemplo de la hidroeléctrica Chixoy con las empresas de Florentino Pérez, ACS y todo este tipo de situación. Pero igual, por ejemplo, tenemos con Canadá Montana Exploradora, tenemos con Rusia también tema de mineras, de Estados Unidos con temas de explotación petrolera, también de minería, etcétera. Entonces, hay mucho tipo de situación que se va dando en este contexto. Y también pues hay otros entes implicados que a veces pues ya se sale del contexto, ¿verdad? Porque existen diferentes tipos, no solo de regulaciones, sino también componendas, por ejemplo, de algunos ministerios en todo este tipo de situaciones. Entonces, también a veces es muy limitado poder tener cierto tipo de medios de prueba o de evidencias, salvo que sean requeridos directamente por un juez competente para poderlo solicitar, en el caso pues de Guatemala. Entonces creo que esto nos permite como que comprender este tipo de situación, y también por eso pues existe el tema de los exhortos y las cartas rogatorias.
Entonces, no sé si ustedes recuerdan a qué se refiere esta conceptualización de exhortos y de las cartas rogatorias, que creo que la vimos el semestre anterior en Derecho Internacional Público, y pues ahora lo vamos a comprender también dentro del contexto del Derecho Internacional Privado. Y en este caso, pues los exhortos y las cartas rogatorias son instrumentos legales que van a permitir a los tribunales guatemaltecos poder solicitar la asistencia a tribunales extranjeros, ¿sí? Entonces, estos documentos se utilizan para poder recopilar pruebas, para realizar interrogatorios, también nos permiten ser usados, por ejemplo, para llevar a cabo acciones específicas que son necesarias para el proceso judicial en Guatemala. Entonces, dicho en otras palabras, pues los exhortos y las cartas rogatorias son esas solicitudes legales que hace un juez o que permiten la colaboración entre tribunales de diferentes países, es decir, que tienen esa doble vía, no solamente Guatemala tiene esa potestad de solicitar a España, sino España también de solicitar a Guatemala o cualquier otro país, o sea, debe existir esa reciprocidad como tal. Entonces, pues, cuando un tribunal guatemalteco llegue a necesitar la cooperación de un tribunal en el extranjero, pues se van a utilizar estos instrumentos legales para poder solicitar esa ayuda en la ejecución de ciertos actos procesales. Veamos un ejemplo. El contexto aquí es que un tribunal guatemalteco necesita la declaración de un testigo que reside en México para un caso de una negligencia médica. Entonces, ¿qué pasa en este contexto o cuál sería la explicación? Primero, pues Guatemala va a enviar una carta rogatoria a un tribunal mexicano solicitando, en este caso, la declaración testimonial o la declaración del testigo. Paso seguido, el tribunal mexicano va a actuar en nombre del tribunal guatemalteco y va a recoger la evidencia, ¿sí? Entonces, básicamente, o sea, de una forma resumida, en esa forma es que va funcionando. Y cuando hablamos, por ejemplo, ya de la siguiente etapa, que sería la recepción de las pruebas en el extranjero, acá el derecho procesal civil internacional privado también abarca lo que es la recepción de las pruebas en el extranjero. Entonces, esto implica el poder determinar de qué manera o cómo se obtendrán y también se validarán las pruebas presentadas desde otro país, pudiendo garantizar lo que es su autenticidad y su adhesión a las normas legales que en este caso sean aplicables a Guatemala. Entonces, la obtención de las pruebas en el extranjero considero que es fundamental para muchos casos internacionales y recordar pues que Guatemala debe seguir los procedimientos específicos para poder, por un lado, recibir las pruebas de otros países y viceversa también. Entonces aquí creo que la palabra cooperación es muy importante y también la comunicación efectiva que van a ser esenciales en este proceso para poder alcanzar ese fin de la recepción de esas pruebas. Entonces, un ejemplo básico sería, ¿verdad?, que se presenta un contrato firmado, en este caso en Estados Unidos, como una prueba en un litigio en Guatemala. Entonces, aquí, ¿qué tiene que hacer el tribunal guatemalteco? Básicamente debe establecer los procedimientos para poder autenticar y poder validar la evidencia presentada, asegurándose, pues en este caso, de que cumple con las normas legales nacionales y que no se haya obtenido de una manera ilícita en Estados Unidos, sino que pues debe ser a través de, como ya hemos platicado anteriormente, pues a través de las cartas rogatorias ante un juez competente que le pueda dar esa certeza jurídica básicamente a un instrumento, más allá pues de el tema del apostillado que utilizamos en derecho notarial, ¿sí? Y también tenemos, por ejemplo, ya la siguiente etapa, que sería en este caso las sentencias o la ejecución de las sentencias. Entonces también vimos parte de esto en clases anteriores, pero básicamente cuando se emite una sentencia en un caso, en un contexto internacional, surge la cuestión de
cómo es que se va a ejecutar en Guatemala o en otros países. Aquí entonces el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras están regulados por tratados internacionales, también están regulados por principios de derecho internacional privado, en este caso para poder garantizar su cumplimiento efectivo. En la puerta, por favor, gracias. Entonces, pues cuando un tribunal guatemalteco emite una sentencia en un caso internacional, es fundamental que esta sentencia sea ejecutada, ¿sí? Entonces, si la parte condenada se encuentra en otro país, se pueden utilizar los mecanismos legales, como por ejemplo la ejecución de sentencias extranjeras, para hacer cumplir la sentencia dentro de esa misma jurisdicción. A modo de referencia, si digamos un tribunal guatemalteco emite una sentencia en favor de un ciudadano francés, el ciudadano francés pues va a buscar la ejecución de la sentencia. ¿En dónde? En Guatemala. Y la explicación acá pues sería que se van a aplicar primero los tratados internacionales y también los principios del derecho internacional privado para poder garantizar que la sentencia extranjera, primero, sea reconocida y ejecutada en Guatemala, permitiendo en este caso pues al ciudadano francés obtener el cumplimiento de la sentencia. No sé si me doy a entender con esta situación. Y pues ya para ir concluyendo en este contexto, encontramos pues también lo que son las disposiciones guatemaltecas. Y recordemos que Guatemala pues cuenta con una serie de disposiciones legales específicas pues para poder abordar todos estos aspectos del derecho procesal civil internacional privado que pues como hemos visto anteriormente son disposiciones que están en consonancia con el Código de Bustamante, con otros convenios internacionales que han sido suscritos y ratificados en este caso por Guatemala, lo que permite, digamos, asegurar esa coherencia y también esa cooperación en los procedimientos judiciales que involucran no solo, digamos, a Guatemala o México, sino que son múltiples las jurisdicciones, o sea, son varios los países que se encuentran dentro de este contexto. Entonces, pues Guatemala cuenta con disposiciones legales basadas pues, en su normativa interna que regulan pues, básicamente este derecho procesal civil internacional privado y también están en contexto o bien de conformidad con el Código de Bustamante y pues los convenios internacionales que Guatemala ha suscrito. Entonces, es importante conocer estas leyes y las regulaciones para poder garantizar que los procedimientos internacionales se lleven de una forma adecuada, ¿sí? Entonces podemos decir que en resumen, el derecho procesal civil internacional privado, en el caso de Guatemala se va a relacionar estrechamente con el Código de Bustamante, con los convenios internacionales en asuntos civiles y va a permitir también comprender que los tribunales, los procedimientos, la obtención de pruebas, las sentencias y también las disposiciones guatemaltecas son esenciales pues, para poder abordar de una manera efectiva, si lo quieren ver así, los casos civiles que trascienden las fronteras nacionales y permiten garantizar la justicia en el ámbito o en el contexto internacional. Entonces, ya para ir finalizando esta situación, ¿verdad? Vamos a tratar de establecer un último ejemplo. Y pues básicamente encontramos que un tribunal guatemalteco, por ejemplo, acá debe de resolver una disputa contractual internacional y aplicar el Código de Bustamante, así como las leyes guatemaltecas que son relevantes.
Entonces, ¿qué tendría que hacer acá el tribunal? Pensemos. El tribunal básicamente va a basar sus disposiciones o las disposiciones guatemaltecas que sean específicas o atinentes al caso, que tengan relación pues con el derecho procesal civil internacional privado, así como también lo que son los tratados y los acuerdos internacionales que hayan sido suscritos y también ratificados por Guatemala para, en este caso, poder garantizar la aplicación adecuada, pero que esta cosa me está ahorcando, del derecho en cuestión, ¿sí? Entonces, pues yo creo que estos ejemplos nos permitieron poder comprender de una forma tal vez más didáctica cómo es el funcionamiento del derecho internacional civil privado, ¿verdad? Que nos permiten comprender cómo es que estos funcionan en Guatemala y también cómo se aplica en los diferentes casos prácticos que ustedes puedan ir teniendo, porque principalmente acá veamos que se involucran múltiples jurisdicciones que garantizan pues la justicia y también la cooperación internacional en el sistema legal guatemalteco. Entonces, yo creo que de una forma breve o efímera, pues esta fue la forma en que podemos ir viendo cómo es que se van dando las sentencias o todos los ejemplos de esta situación. Entonces, pues acá dejamos una especie de conclusión y recomendación sobre la aplicación del derecho procesal civil internacional privado en Guatemala. Yo en unos minutos les voy a compartir estas diapositivas para que ustedes las puedan tener. Entonces, estos pues fueron los otros tópicos que hablamos: planteamiento, tribunales, procesos, exhortos, cartas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero, sentencias y su ejecución. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta este momento, para que me la hicieran de conocimiento. Si no, pues creo yo que aquí finalizaríamos la clase de hoy, y pues agradezco a las 85 personas que se conectaron a esta sesión. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick.